Sí, gloria al Señor por eso. Sí, hermanos, quiero invitaros hoy a abrir la Biblia en Juan capítulo 18 y vamos a estar considerando juntos la gloria de Jesús mientras Él avanza rumbo a la cruz. El domingo pasado hemos visto que la gloria del Señor brilla con mayor fuerza cuanto más cercana está la sombra de la terrible cruz. Ahí el brillo y la belleza de su carácter aparecen de manera más clara y hoy vamos a seguir considerando a Cristo y ahora en su encuentro ante Pilato. Juan capítulo 18, la lectura empieza en el versículo 28, donde dice así: Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿Qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: Si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato: Tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: A nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra de Jesús, que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿Dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿Soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: Luego, ¿eres tu rey? Respondió Jesús: Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿Qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: Yo no hallo en él ningún delito. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo, diciendo: No a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían: ¡Salve, rey de los judíos! Y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: Mirad, os lo traigo fuera, para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús, llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo: ¡He aquí el hombre! Cuando le vieron, los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo: ¡Crucifícale, crucifícale! Pilato les dijo: Tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron: Nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo, y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: Si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, al César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado El Enlosado, y en hebreo Gabata. Era la preparación de la Pascua, como la hora sexta.
Entonces dijo a los judíos: «He aquí vuestro rey». Pero ellos gritaron: «¡Fuera, fuera! ¡Crucifícale!». Pilato les dijo: «A vuestro rey he de crucificar». Respondieron los principales sacerdotes: «No tenemos más rey que César». Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo, Gólgota. Hasta aquí la lectura bíblica, vamos a orar. Padre, en esta mañana queremos acercarnos a tu palabra, Señor, con temor reverente y también pidiéndote, Señor, que tú nos des la gracia de poder contemplar la gloria de Jesús en medio de su humillación y su sufrimiento. Sabemos, Padre, que solamente por medio de tu Espíritu podemos ver la belleza y la gloria de Cristo en esta realidad y poder apreciar tu amor en ella. Poder, Señor amado, caer a tus pies y realmente confesarte como el Rey y el Señor. Padre, en esta mañana queremos pedirte que tus consuelos puedan fluir de manera abundante en el corazón de Manolo y Maribel mientras hacen el viaje de regreso. Que ellos puedan recordar que tú eres la resurrección y la vida y que sus corazones, al ver tanta oscuridad, puedan ser confortados en tu amor. Pedimos, Señor, que sigas fortaleciendo a Juan Carlos, a Raquel y a toda la familia también de cara a esta pérdida. Señor, y que tu palabra pueda ser de consuelo también para ellos. Bendice, Señor, a Samuel y a su hogar. Bendice al bebé que ha nacido, a Esteban, que pueda caminar, Señor, en tus caminos. Y que hoy tu palabra pueda venir con poder a ministrar a cada uno de los corazones que han entrado a este lugar. Yo quiero pedirte, Jesús, de una manera muy sobrenatural y milagrosa, que en la medida en la que tu palabra es expuesta, tú puedas hacerte presente en medio de tu iglesia y que podamos verte. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amada iglesia, tal vez uno de los mayores peligros que experimentamos es pensar que podemos mantener una posición equidistante o indefinida delante de Jesús. Muchos piensan que lo pueden hacer. Muchos piensan que pueden mantener una posición equidistante ante Jesús, una posición indefinida. Consideran que pueden venir a la iglesia, exponerse a la Escritura, tenerle cierto aprecio, pero no posicionarse, no comprometerse de un modo firme y definitivo. Piensan que ese es un lugar seguro en el que estar, un lugar cómodo en el que alguien puede permanecer, pero no es así. No es así. El encuentro de Jesús con Pilato nos enseña que el reinado de Cristo es de tal calibre, de tal naturaleza, que compromete a todos. Él es aquel que murió conforme a la voluntad del Padre, siendo humillado, como lo veremos hoy, pero que resucitó de entre los muertos y volverá en gloria y verdad para establecer su reino. Hermanos, hay circunstancias en las que no definirse puede ser bastante irrelevante. Uno no tiene que tomar una definición firme, por ejemplo, en, yo qué sé, si te gusta más el verano o el invierno, si prefieres un helado de pistacho o de chocolate, es bastante irrelevante tomar una definición firme referente a esas cosas. Pero hay casos en los que la indefinición hará de ti una persona más cruel y perversa de lo que puedes imaginar. Hay casos en los que la duda y el temor nos llevan a definirnos en lo peor y en lo malo. Y eso es lo que vemos en Pilato. Pilato es un hombre de nuestro tiempo. Un hombre que no quería encontrarse con la verdad y cuando ella vino a él, él hizo todo lo posible para huir de ella. Y eso es lo que veremos en el transcurso del texto. Aviso desde el principio que este es un texto lleno de ironías, lleno de ironías. En él veremos a los enemigos del Señor burlándose de él del modo más cruel y sarcástico, mientras no dicen más que verdades. ¿Qué verdades? Aquí Jesús va a mostrar su gloria por medio de la humillación. Él va a mostrar su gloria en el momento de mayor quebranto en todo este camino en dirección a la cruz. Os confieso que me ha sido difícil meditar en este texto, considerar a mi Salvador, prestar atención, verle, cerrar los ojos y caminar con Él en ese camino ha sido de gran quebranto para mi propio corazón y espero que la iglesia pueda también adentrarse conmigo en la medida en la que vemos cómo Jesús avanza en camino al madero.
Después de interrogar a Jesús por la noche, en contra de las leyes judías que impedían que alguien fuese interrogado de esa manera en la oscuridad, primero ante Anás y después ante Caifás, la melancólica procesión se dirige al pretorio, posiblemente la fortaleza Antonia, donde estaba la guardia pretoriana romana y donde residía el gobernador Pilato en los días de fiesta. Normalmente él estaba en Cesarea, pero en los días de fiesta él iba a Jerusalén y se quedaba en la fortaleza Antonia. Seguramente Pilato ya tenía información acerca de Jesús en este punto de la narrativa. Recordemos que en el huerto de Getsemaní habían ido soldados romanos. Ellos no podrían haber ido a aquel lugar si Pilato no lo hubiese permitido y ordenado. Por lo tanto, en este punto, cuando ellos llegan con Jesús, seguramente él ya sabía algo acerca de él y de por qué los judíos querían aprisionarle. Los fariseos debían ya haberle acusado de ser un sedicioso peligroso, que se atribuía a ser el rey de Israel, con todo lo que eso implicaba para Roma, el peligro que eso significaba para un lugar tan conflictivo como era Palestina en aquel tiempo. Sigue siendo así casi hasta los días de hoy, ¿no es verdad? Los judíos no entran al pretorio porque era una residencia gentil y ellos no querían contaminarse. Hermanos, qué gran ironía. No querían contaminarse mientras estaban dando muerte al Hijo de Dios. Qué gran ironía. Porque ellos querían comer de la celebración de la Pascua. Pilato entonces sale a su encuentro, tal vez en una escalinata que estaba delante del pretorio. En efecto, la palabra pretorio significa escalinata, a la entrada de la fortaleza. Y cuando Pilato sale, todavía no había amanecido. Cuando Pilato sale a ellos, les hace la siguiente pregunta. Versículo 28. ¿Qué acusación traéis contra este hombre? Podemos pensar que es una pregunta normal de hacer. A fin de cuentas, si él iba a actuar como juez, él tenía que saber qué acusación era. Pero considera conmigo que lo más probable es que a esta altura ellos ya le hubiesen dicho de qué le estaban acusando. Él era un sedicioso peligroso, se estaba atribuyendo el ser rey de Israel. Por lo tanto, Pilato ya debía saber por qué estaban ahí. Y los judíos tenían la expectativa de que él ya hubiese dictaminado sentencia, de que fuese algo fácil, de que no hubiese un juicio por medio, de que procediesen directamente a la pena capital. Por eso cuando Pilato les pregunta, ellos se sorprenden y le responden de manera algo frustrada y enfadada en el versículo 30, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Ahora es muy interesante. En toda la narrativa nos damos cuenta que desde el principio Pilato no creía que Jesús hubiese hecho ningún crimen digno de muerte. En Mateo capítulo 27, versículo 18, se nos dice que Pilato sabía que ellos le estaban entregando por envidia, porque le tenían envidia. Qué fuerte es la envidia, ¿no es verdad? Es uno de los pecados capitales cardinal en el corazón humano y muy satánico, en efecto. Mateo 27, 18 dice literalmente, porque sabía que por envidia lo habían entregado. Pero claro, Pilato tampoco estaba dispuesto a soltarle así sin más, por todo lo que eso podía suponer para él, si es que empezaba una sedición, ahora liderada por los gobernadores o los líderes religiosos de la nación. Pero él tampoco quería ejecutar la pena capital sobre Jesús. Por eso él les mira y les dice, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley, sabiendo que los judíos no podrían matar a Jesús. Podrían darle un gran escarmiento, pero no llevarle a la cruz. Eso era prerrogativa de los romanos. Por eso en el versículo 31, los judíos miran a Pilato y le dicen, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Claro, ellos estaban determinados a que Jesús muriese. Pero había algo mayor que estaba ocurriendo en toda la trama. Versículo 32, qué bonito. Dice, mirad lo que dice aquí, aclarando ahora lo que verdaderamente estaba ocurriendo. Versículo 32 nos dice, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Por un lado tenemos la férrea enemistad de los judíos, por otro la cobarde indecisión de Pilato, pero por encima de todo eso al Dios soberano que está cumpliendo su voluntad. Este es un continuo énfasis de toda la narrativa de la pasión. Dios es soberano, lo que está ocurriendo aquí es algo que proviene de Él. Eso es tan importante. Ellos lo hacen para mal, pero Dios lo ha determinado para bien.
Jesús una y otra vez había anunciado que Él tendría que ser levantado. Su muerte tendría que ser muerte de cruz, muerte de crucifixión. Es tan poderoso darse cuenta de eso, ¿no es verdad? De que nuestro Dios es el Dios soberano sobre la maldad de los hombres. Al ver la determinación y la tenacidad de los judíos, Pilato decide entrar con Jesús al pretorio para interrogarle a solas. Escuché a un predicador decir, wow, ellos no quieren entrar a una casa de un gentil para no contaminarse, pero Jesús es obligado a entrar a la casa de ese gentil. Pero Jesús no se contamina, Él donde entra, Él siempre santifica. Y aunque no veamos a Pilato siendo santificado en la narrativa, ¿quién sabe su mujer? No lo sé, pero es posible. ¿Quién sabe los que estaban a su alrededor? ¿Quién sabe aquellos que escucharon el juicio privado que tuvo con Jesús? ¿Cómo supo Juan esta información? ¿De dónde pudo adquirir el conocimiento de las palabras que Jesús habló allí con Pilato? ¿Acaso la gracia de Cristo no puede haber entrado a ese pretorio juntamente con su santa presencia cuando entró a aquel lugar? El asunto es que Pilato decide tener un interrogatorio a solas con Jesús y le hace la pregunta que encontramos en el versículo 33, cuando le dice, ¿eres tú el rey de los judíos? Hermanos, aunque los líderes religiosos tenían razones teológicas por las que acusar a Jesús, las van a poner sobre la mesa más adelante, ellos presentan las razones políticas, aquello que verdaderamente podía molestar a Pilato. Ellos empiezan por ahí, ellos sabían que si querían llevar a Jesús a la cruz, tenían que poner sobre la mesa un riesgo de índole político. No es verdad, y para eso lo que tenían que acusar era a Jesús de ser un peligroso sedicioso, alguien que se estaba atribuyendo el ser el rey de Israel y por lo tanto podía levantar un motín en aquella nación y entonces levantarse en contra del poder de Roma, y de eso es lo que acusan a Jesús. Y Pilato ya tenía ese conocimiento de causa anteriormente, por eso cuando está a solas con Jesús, la pregunta directa que le hace es esta: ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Eres tú un sedicioso, peligroso para el imperio romano? Y Jesús le responde en el versículo 34, diciéndole lo siguiente: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Hermano, a veces es tan molesto darnos cuenta de cómo Jesús conoce el corazón de todos los hombres de manera tan íntima y profunda, ¿no es verdad? Notad que en este punto el Señor quiere que Pilato se posicione, eso es lo que está haciendo. Posiciónate, Pilato. ¿Tú estás diciendo eso porque tú consideras que es así o porque estás siendo influenciado por todo lo que está a tu alrededor? Jesús está buscando que Él dé su parecer, más allá de lo que otros puedan decir o pensar. Bien, Pilato, ¿qué piensas tú al respecto? Y de repente el que es interrogado interroga al interrogador, ¿no es verdad? Increíble. ¿Cuál es tu veredicto, Pilato? Defínete tú. Hermanos, no es este un asunto importante en el tiempo en el que nosotros también estamos viviendo. Vivimos en una generación superficial y manipulable. La gente creen que si algo sale en Google o si lo dice Alexa, debe ser verdad. No se puede contradecir a Wikipedia o a la Santa Alexia, ¿no es verdad? Muchos piensan que con escuchar algunos vídeos de 5 minutos en YouTube y leer un par de artículos uno ya es un erudito sobre un tema, sin darse cuenta de que solamente está repitiendo lo que otros dicen. Pero de verdad se lo cree a pie y juntilla. Hermano, Jesús quiere llevar a Pilato a la reflexión, a pensar con profundidad, a definirse. Él batalla hasta cierto punto con la conciencia de Pilato para buscar quitarlo de la equidistancia, para buscar quitarlo de la indiferencia, para decirle, hey, tienes que llegar tú mismo a una conclusión real de quién soy y yo. Y lo mismo quiero decir a todos los que estáis aquí presentes. Delante de Jesucristo no puedes ser indiferente, no puedes ser equidistante, no puedes ser superficial, no puedes ser un hombre vano. Tienes que llegar al final del asunto. Hermanos, la verdad no tiene nada de qué temer. Jesucristo es el justo y verdadero, y lo sabe. Es el diablo
Es del diablo crear a una generación irreflexiva, vana, trivial y manipulable, egoísta como Pilato. Hermanos, tal vez la mayor tragedia de nuestro tiempo es la ignorancia, la estupidez que está ganando terreno en la mente y en el corazón de los hombres, especialmente de los más jóvenes, y lo digo con amor y respeto. Nosotros debemos enseñarles a nuestros hijos a pensar y a pensar con profundidad. Debemos llevarlos a leer libros y a hacerse preguntas, pero todo delante de Jesucristo, quien es la verdad. Que Él, Cristo, que es el Verbo del Padre, lleve a nuestros hijos a aquella clase de sabiduría que emana y deriva en la humildad, hacerle gente valiente que es capaz de posicionarse delante de Cristo, cueste lo que cueste. Y querida iglesia, vivimos tiempos en los que no podemos ser indefinidos por miedo. Tenemos que definirnos, porque la batalla arrecia y tendremos que pagar un precio para decir que el crucificado es Rey por los siglos de los siglos. ¿Lo dices tú de ti mismo o es que lo has escuchado? ¿Lo escuchaste de YouTube? ¿Te lo dijeron tus padres? ¿Lo dijo tu esposa que tuvo un sueño? ¿O estás siendo completamente influenciado por los líderes religiosos de la nación que han dicho que soy un rey? ¿Qué piensas tú, Pilato, de mí? Eso es lo único que importa. ¿Qué ves tú en mí, Pilato? Esa es la pregunta. Pero Pilato, hombre vano y superficial, huye, como si no tuviese nada que ver con él, mostrando la más pasmosa indiferencia e incongruencia. Mientras, por un lado, le juzga y se considera con autoridad para llevarle a la cruz, le responde diciendo, ¿soy yo acaso judío? Pero qué hipócrita. Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Eres tú rey o no? ¿Eres sedicioso o no? ¿Eres un peligro como rey para Roma o no? Y el Señor entonces le responde en el versículo 36 con estas palabras que, oh hermanos, es difícil pronunciarlas como se debería. Jesús le dice, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Hermanos, esta respuesta de Jesús es potente. En primer lugar, Él no niega que sea rey. En efecto, Él ratifica que es rey. Mi reino no es de este mundo, pero tengo un reino. Soy rey. Por un lado, claramente, Él indica que es rey y Pilato lo entiende. Luego le va a preguntar, luego, tú eres rey. En primer lugar, Jesús no niega que sea rey, al contrario, Él afirma ser un rey. Pero al mismo tiempo le advierte a Pilato que el origen de su reino o la fuente de su autoridad no proviene de ninguna dinastía de esta tierra. Ni se restringe a una nación de entre los hombres. Él no es un rey de una provincia pequeña de Palestina. No que su reino no abarque este mundo. Cuando Él dice mi reino no es de este mundo, no está diciendo no que mi reino no tenga nada que ver de este mundo. Él está diciendo mi reino no tiene su origen en este mundo. Mi reino transciende a este mundo y lo abarca todo. Mi reino ocupa este mundo, pero es mucho mayor que este mundo. Mi autoridad como rey derivan de un lugar mucho mayor que cualquier dinastía que los hombres hayan establecido en la tierra. Y hermanos, esta gloriosa verdad del reinado de Cristo y su trascendencia nos lleva a las profecías antiguas. Los profetas lo vieron. Se dieron cuenta de que el rey prometido a David sería un rey que trascendería por lejos la nación de Israel. Isaías capítulo 9, versículos 6 al 7. Buenos versículos para leer ahora en Navidad. Dice el profeta Isaías, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros. Se le da la autoridad de ser el rey, el príncipe. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y ahora mirad el versículo 7. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en justicia, en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto.
También en el Salmo 2, versículos 6 al 9, en las palabras del rey David, ante la burla de los reyes de la tierra, dice el Señor: pero yo he puesto a mi rey sobre Sión, mi santo nombre. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, con vasija de alfarero los desmenuzarás. Por lo tanto, quiero que os deis cuenta de que cuando Jesús dice mi reino no es de este mundo, Él no está diciendo mi reino no tiene nada que ver con este mundo. A final de cuentas, el Padre le dice al Hijo, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. En efecto, el reinado de Cristo abarca absolutamente cada partícula de este universo. Nada se escapa a su señorío. El mismísimo diablo y los demonios están bajo del gobierno de aquel que es todopoderoso. Nada se escapa de su voluntad. Pero ciertamente le está diciendo, mi reino no encuentra su origen aquí. Mi autoridad no deriva de ninguna dinastía de aquí, sino del Padre. Hermanos, ¿por qué no podemos ser indiferentes ante Jesús? ¿Por qué es imposible no definirse ante Él? Bueno, por eso mismo. Porque Él es el Rey y su reino es sobre todo. Porque tú eres su criatura, su creación, y tendrás que rendir cuentas un día delante de Él. Y nada es más importante en nuestras vidas que la postura que tengamos ante el Rey en el día de hoy. Hemos abrazado su cruz, hemos rendido nuestras vidas a Él, hemos reconocido que Él es el Señor. Eso es lo más importante. Mi reino no es de este mundo. Si así fuera, los míos, mis siervos, no hubiesen permitido que yo fuese entregado a los judíos. El reino de Jesús no se establece como los reinos de este mundo. Eso es lo siguiente que Él le está diciendo. Hermanos, si fuera así, los suyos no habrían permitido que Él fuera entregado a los judíos. Claro, cuando leo estas palabras del Señor, me pregunto, ¿los suyos quiénes? ¿Los 11 que estaban allí? Bueno, también Pedro se esforzó. Pero hermanos, huestes celestiales, santos ángeles, esa gloria de su reino podrían impedirlo perfectamente. Pero claro, Jesús le va a decir a Pilato que su reino se establecería de un modo distinto al reino de los hombres. Claro, el reino de los hombres se establece a través de la fuerza, del dominio, del poder. Siempre ha sido así y sigue siendo así hasta los días de hoy. Considerad los miles que están muriendo ahora mismo en Ucrania, o en Palestina, o en tantos otros lugares de la tierra para que los hombres establezcan su dominio y su poder. La humanidad no ha cambiado. Lo único que ha hecho es mejorar y bastante sus armas. Pero el hombre sigue pisando con poder y fuerza, con destrucción y violencia, reinando por medio de la violencia y la destrucción. Pero Jesús le va a decir a Pilato que su reino se establece de una manera muy distinta. Cuando Pilato escucha las palabras del Señor de que su reino no era de este mundo, era mucho mayor, le pregunta, luego eres rey. Jesús le responde diciendo, tú dices que soy rey. En otras palabras, así es, en eso tienes razón. Tus palabras son ciertas, pero tienes que entender qué tipo de rey soy. ¿Cómo establezco mi reinado? ¿Cómo reino? Por eso Jesús sigue diciendo, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Pilato, yo soy el rey, pero he venido a establecer mi señorío mediante el testimonio de la verdad, mediante el testimonio de mi amor. Llegará el día en el que haré venganza sobre mis enemigos, en el que manifestaré con vehemencia la gloria de mi poder. Pero ahora, Pilato, no es eso lo que tú tienes delante de ti. Tienes al rey, pero al rey que de este lado de la historia está atrayendo el corazón de los hombres e inclinándoles dulcemente a su voluntad por medio del testimonio de la verdad, por medio del testimonio de su amor, de su sangre derramada en la cruz. Hermanos, en ese mismo acto Jesús estaba reinando, pero lo estaba haciendo como el cordero que estaba siendo llevado al matadero. Él estaba dando a conocer el amor del Padre, la gracia del Padre, la misericordia del Padre, porque es por ella que Él gobierna con gracia y poder el corazón de los hombres.
Hermanos, Él estaba estableciendo la justicia divina para que el amor se manifestase por la verdad del Evangelio. Y eso es lo que estaba haciendo nuestro glorioso Rey. Hermanos, ¿de qué modo Jesús gobierna en la vida de su pueblo? De una manera mucho más eficaz y poderosa que la espada lo puede hacer. Él gobierna cautivando el corazón de los hombres mediante su amor. Eso es lo que Él hace. Él gobierna muriendo en una cruz y derramando su sangre para que los hombres cautivados por su gracia y amor voluntariamente respondan a su ley y se entreguen a Él en el día de su poder. Y quiero deciros algo. Si el poder es capaz de doblegar a los fuertes, el amor es irresistible. Cuando el amor de verdad, por gracia soberana, penetra en el alma de un hombre, la hace mucho más esclava que un poder. La hace libremente esclava de un deseo profundo de seguir al que le amó. Y es así como de este lado de la eternidad, hasta que el Señor vuelva y las cosas cambien, Él está reinando por medio del testimonio de la verdad. Querida iglesia, qué bueno es saber que el Señor reina mediante el Evangelio, reina mediante su gracia, reina mediante su palabra en nuestras vidas. Y qué bueno es estar delante de ese Rey que ha sido crucificado por los pecadores. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, no podemos tener un Rey mayor y más precioso que Jesucristo. Él nos venció. Él nos ganó, Él nos conquistó, pero lo hizo muriendo y derramando su sangre en la cruz. Él lo hizo por medio de la gloriosa proclamación del Evangelio, como esa semilla que es lanzada a tierra y da fruto. Él no lo hace por medio de la coacción, la fuerza, por medio del arma o las espadas, sino por medio de su preciosa sangre derramada en aquel lugar. Pero Pilato no lo veía. Él no lo veía. ¿Qué es la verdad? Le responde. Jesús le dice, yo he venido a dar testimonio de la verdad, del amor del Padre y de su señorío en la vida de los hombres. Pero Pilato era incapaz de verlo, por eso de cara a la verdad, él pregunta qué es la verdad. Claro, cuando de cara a la verdad preguntas qué es la verdad, ¿qué hay que hacer? ¿Qué se puede hacer? Pero la pregunta es, ¿por qué él no lo veía? ¿Por qué él era incapaz de ver a Jesús? Bueno, porque él no estaba dispuesto a soltar el poder, el control. Él no quería rendirse al Rey. ¿Sabéis por qué los hombres permanecen en la indiferencia? ¿Por qué los hombres huyen de la verdad? Porque en el fondo no quieren soltar el poder, no quieren dejar el control de sus vidas, no quieren soltar el deseo de establecer por sí mismos qué es la verdad y qué es la mentira y qué quiero hacer con mi vida. Porque aceptar y ver la verdad exige un compromiso, exige una entrega, exige que le demos nuestras vidas, que nos rindamos a Él. Y eso es lo que el hombre de nuestro tiempo no quiere hacer. ¿Por qué el hombre es tan ciego referente a la verdad? ¿Sabes? Porque no quiere soltar el control y el poder de su propia vida. Hermanos, no se puede ser vano, frívolo, egoísta y querer conocer la verdad y verla cuando la tienes delante. La verdad, que no es otra que Jesucristo, demanda nuestras vidas. Y solamente cuando estamos dispuestos a darle nuestras vidas vamos a ver y conocer que Él es, en efecto, la verdad. El Hijo eterno de Dios que viene a salvar al pecador. Pilato no lo ve, es incapaz de verlo porque no quiere soltar el poder y el control de su propia vida. Pero al mismo tiempo él estaba decidido a ver el modo de liberar a Jesús de la cruz, porque desde luego no le consideraba un sedicioso. Por eso le lleva nuevamente afuera del pretorio y decide dar lugar a una tradición propia del día de la Pascua, que era la tradición de soltar a un reo, tal vez celebrando la liberación del pueblo de Egipto. Tal vez la idea de liberar, de salir de, estaba incluida en esta tradición que los judíos practicaban en ese tiempo. Y Pilato pone delante de ellos una elección que le parecía evidente, o sea, un modo en el cual podría tal vez liberar a Jesús de aquel trance. Pone delante de ellos, por un lado, al justo, al santo, aquel que había sanado a los enfermos, echado fuera a los demonios, predicado el amor del Padre. Y del otro lado pone a Barrabás. Se nos dice que era ladrón en el Evangelio de Juan, restante de sinópticos se nos dice que era un sedicioso.
que había asesinado. Era un hombre perverso, un hombre malo. ¿Habéis visto la película Pasión de Cristo? Si la habéis visto, hace ya varios años que salió. Para mí, por lo menos, esa imagen fue una de las más potentes de toda la película. Cuando veía a Pilato, francamente, el actor lo hizo muy bien, muy bien, muy bien. Y Jesús del otro lado, realmente el contraste era brutal. Y hay un momento en el cual, cuando ellos sueltan a Barrabás, hay una mirada que Barrabás le hace a Jesús. Y Jesús le devuelve la mirada, desde luego los actores, ¿no? Y esa mirada es muy potente. Yo la vi en la peli y me emocionó. No es difícil emocionarme también, pero me emocionó mucho. Y pensé, qué mirada, qué potente esa imagen. Y luego leí un artículo en el cual el actor que hizo de Barrabás contaba su experiencia mientras rodaban la película. Y dicen que él fue al casting esperando a que le diesen el papel de Pedro o de alguno de los apóstoles. Era su esperanza. No recuerdo su nombre, es un actor italiano. Él quería que le diesen un papel importante y le dijeron, tú serás Barrabás, ¿no? Seguramente Mel Gibson le dijo, tú Barrabás. Y él dijo, bueno, hombre, está bien, voy a ser parte de una película bien importante y bueno, Barrabás haré. Y dice que estudió bastante la narrativa, la leía una y otra vez, intentaba meterse en la situación y así llegó al rodaje. Y cuenta él en este artículo, muy interesante leerlo, pero cuenta que cuando estaba grabando la película, cuando Pilato suelta a Barrabás, él mira a Jesús, al actor, Jesús le mira y dice, en ese momento, dice, mientras estaba rodando la historia, dice, cuando yo vi sus ojos mirándome a mí y yo siendo liberado por causa de él, dice, me rompí y entregué mi vida a Cristo. Se convirtió. El actor que hizo Barrabás se convirtió en esa ocasión. ¿Será que este Barrabás se convirtió también o no? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? La Biblia nos deja ahí la historia, puede ser. Pero lo cierto es que tal vez una de las verdades más dramáticas de esta narrativa es ver la profunda dureza y rebelión del corazón del pueblo de Israel, de los judíos, de los líderes religiosos de la nación. Si os dais cuenta, de cara a esta elección entre aquel que es luz de luz, aquel que es santo y precioso, y aquel hombre criminal y perverso, ellos eligen al criminal y al perverso, indicando claramente que los hombres aman más las tinieblas que la luz porque sus obras son malas. Ahí se hace evidente la naturaleza del pecado del corazón de todo hombre. Pilato se da cuenta de que no funciona su plan. Ellos sueltan a Barrabás. ¡A Barrabás! Elige la multitud. Y entonces Pilato parte a otra estrategia. Él decide darle un fuerte escarmiento a Jesús, considerando que de este modo tal vez podría aplacar la ira de los judíos. Lo lleva al patio donde están todos los soldados para que sea burlado y azotado por ellos de la manera más cruel y sangrienta. Los romanos tenían 3 niveles de flagelación. El primero se llamaba fustigatio, que implicaba latigazos menos severos en la espalda para crímenes menores. Seguramente a esta altura de la narrativa Jesús ya había experimentado el fustigatio, antes de la primera entrevista seguramente. El segundo era el flagelatio, que implicaba unos latigazos violentos en las espaldas para crímenes más severos. Pero el tercero de ellos, que es el que el Señor seguramente experimentó en este lugar, se llamaba el verberatio, que era reservado para la crucifixión. En este último caso se colgaban pedazos de huesos y de metal en la punta del cuero de los látigos, para que en la medida en la que golpeaban con vehemencia en las espaldas del reo, las carnes se abriesen y pudiese llegar hasta los huesos la violencia del golpe. Muchos no aguantaban esa clase de azotes y morían en el acto. En eso la película es muy buena. Si la habéis visto, ella muestra lo que hay, muestra lo que ocurrió. Jesús era un hombre fuerte, por eso no murió en ese lugar. Él era un carpintero, un albañil posiblemente. Alguien que había trabajado desde pequeño en trabajos que hacían de él un hombre vigoroso. Pero tal fue el agotamiento y tal fue las heridas que esto le causaron que él fue incapaz de cargar la cruz, cosa que normalmente el reo de crucifixión hacía, él llevaba la cruz. Pero Jesús no fue capaz de hacerlo y por eso necesitó ayuda para llegar hasta la calavera.
hasta aquel monte de la crucifixión. Jesús fue azotado en aquel lugar de manera violenta hasta que los soldados romanos estaban exhaustos ya de tantos golpes que le dieron. Pero no se conformaron con eso, también hicieron vandalismo. Fueron crueles, fueron malos. Le tejieron una corona de espinas y se la pusieron sobre su cabeza. Le vistieron con un manto de púrpura, posiblemente un manto que estaría tirado por ahí, propio de los soldados, se lo ponen encima después de haberle desnudado de sus ropas. Para burlarse de él, mientras arrodillados decían: ¡salve el rey de los judíos! Y le escupían en la cara, dándole bofetadas. Qué gran ironía. Mientras se burlaban de él, no decían más que verdades. Él es el rey de los judíos, el rey de toda la tierra. Y hermanos, todo eso era lo que Jesús estaba viviendo para salvar al pecador. Recordemos una y otra vez que Él es el justo. Y hasta Pilato lo sabía. Y que todo aquello no lo hacía por sí mismo, sino por cada uno de los suyos. Como dice el profeta Isaías: di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de escupitajos. Isaías 53:5 dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Bendito sea el nombre del Señor por eso. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Hermanos, el propósito de Pilato con este escarmiento violento era privar a Jesús de ir a la cruz. Lo vemos en cómo sigue la narrativa. Versículo 5 dice: entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os lo traigo fuera, para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús, llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, todo herido, sangrando completamente delante de ellos. Y Pilato les dijo: he aquí el hombre. Hermanos, Pilato consideraba que semejante humillación y escarmiento serían suficientes para aplacar la ira de los líderes religiosos de entre los judíos, pero no lo era. No lo era, no lo era. Mirad qué perversa es la indecisión de Pilato. Mientras parecía estar en una situación equidistante, estaba avanzando junto con el restante de la plebe a la decisión más cruel y perversa: a llevar a Jesús a la cruz. La indecisión no permanece para siempre. Pensar que somos equidistantes es un gran engaño. Al final del día, el que no se decide ya se ha decidido. El que dice no toma una decisión es porque ya la ha tomado. El que permanece entre sí no es porque es no. Y el hombre que duda y es indeciso llegará a actuar de maneras tan perversas que nunca habría podido imaginar llegar ahí. Oh, Pilato tuvo la gracia de un Cristo que intentó sacarle de ese lugar, que le dijo que era un rey, que quería reinar y que podía darle a él una gloria mucho mayor que el imperio romano, si él tan solo hubiese dicho no. Tal vez haber dado oído a su esposa, que sí parecía estar intuyendo mediante sueños lo que estaba pasando ya. Quién sabe, habiendo sido influenciada por el mensaje del Evangelio. Pero nada hizo Pilato, y ahora ya avanzaba hacia su propia condenación junto al restante de judíos que estaban endurecidos por completo. Los judíos querían que él fuera crucificado y no les bastaba el verbatio. Querían llevarlo a morir a la cruz. Por eso en el versículo 6 dice: cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Ellos estaban cegados en su empeño de llevar a Jesús a la cruz. Pero al ver ellos que el argumento político no era suficiente, que parecía que Pilato seguía una y otra vez diciendo: no veo en él nada malo, pusieron sobre la mesa el argumento teológico. Versículo 7. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir,
porque se hizo a sí mismo Hijo de Dios. Claro, Pilato, que venía del mundo pagano, cuando escucha eso se aterra. Lleno de supersticiones y temores, vuelve a entrar al pretorio con Jesús y estar a solas con él. Y ahora le dice desesperado, ¿de dónde eres tú? Pero la sentencia ya estaba ejecutada para Pilato. La Biblia nos dice, Jesús no le responde. Cuando tú estás determinado a mantener el control y el poder de tu propia vida, cuando tú has llegado al punto en el cual verdaderamente quieres vivir en la frivolidad, en la vanidad, en la superficialidad, siendo amo y señor de tu propia vida, puedes hacer las preguntas que quieras a la Biblia, puedes orar cuantas veces quieras, encontrarás un cielo cerrado. Jesucristo en este punto ya no le responde a Pilato. Él sabe que Pilato ya había tomado su decisión. Amaba más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Amaba su posición y Roma más que los deleites del cielo. La sentencia está dictaminada. Jesús es manso y calla. Entonces en el versículo 10, Pilato, lleno de ira, le dice, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Jesús entonces le mira. ¿Cómo me hubiese gustado ver las miradas del Señor? ¿Qué habría en sus miradas, no? Firmeza, severidad, justicia, humildad, mansedumbre, amor, todo junto. Indescriptibles para el hombre, seguramente. Jesús le mira y le deja saber que el poder que él tiene sobre Jesús proviene del cielo. Eso es básicamente lo que le dice. Respondió Jesús y le dijo, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. En otras palabras, Pilato, si tú tienes autoridad sobre mí es porque el Padre te la ha otorgado y porque el Hijo lo ha permitido y el Hijo está delante de ti. Toda autoridad que tú tienes sobre mí es porque yo te la he otorgado, es porque mi Padre te la ha otorgado, porque yo he venido a este lugar y me he puesto aquí. Y de todos modos, muy interesante lo que sigue diciendo el Señor. De todos modos, Pilato, has de saber que la culpa de aquellos que te entregan es mayor que la tuya. Tan interesantes esas palabras, ¿no es verdad? En otras palabras, Pilato es culpable, pero Caifás, Anás, el pueblo de Israel lo era más. La luz que ellos habían recibido era mucho mayor y la vehemencia de su rebelión era más profunda que la vana frivolidad del gobernante pagano. Hermanos, hay pecados y pecados. Hay gente que piensa que todo pecado es igual, ¿no es verdad? Los hay que son peores que otros. Cuanto mayor es la luz que una persona recibe, mayor es el juicio que experimentará. Por eso Jesús le dice a Pilato, ciertamente ellos tienen mayor culpa que tú. Tú la tienes, pero ellos la tienen más. Y esas son las últimas palabras de Jesús delante del gobernador. Pilato, lleno de temor, hace todo lo posible por liberar a Jesús. Pero ya al final de este encuentro de Pilato con los líderes religiosos, ellos lo miran y le amenazan abiertamente, versículo 12, diciendo, si a este sueltas, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey al César se opone. Hermanos, básicamente ellos están amenazando a Pilato. Le están diciendo, si tú no lo llevas a la cruz, nosotros vamos a levantar un motín y vamos a decir que lo estamos haciendo a favor de Roma, a favor del César, que el enemigo eres tú por no haber quitado de en medio a este peligroso hombre. La amenaza es directa y clara. Y nos damos cuenta de que el hombre indeciso, el hombre indiferente, el hombre frívolo, el hombre que no toma una postura termina por ser un esclavo. La gran mayoría de los hombres de nuestra sociedad son esclavos. Son esclavos de la vanidad, de la frivolidad, de la estupidez y de lo que la sociedad dice de ellos y por lo tanto no siguen a Cristo. Y esa es una gran tragedia. Lo que quieren es mantener el poder de sus pequeñas y pobres vidas. Hermanos, la indefinición no dura para siempre. Llega el día en el que tenemos que tomar una decisión. Seguir a Jesucristo conlleva un precio. Hemos de estar dispuestos a abrazarlo. Pilato no lo estaba y esa fue la razón por la que no pudo entender qué es lo que Jesús estaba haciendo en ese lugar. Que Él estaba estableciendo su reino al vencer nuestros reales y verdaderos enemigos. Por eso Pilato en el versículo 14 ya saca a Jesús, va a entregarlo y lo hace mofándose de los judíos cuando les dice, he aquí vuestro rey entonces.
Versículo 14. De nuevo, grandes ironías, burlándose de ellos. Pilato no está diciendo más que verdades. Él es el rey, él sigue siendo el rey. Pero ahora, amada iglesia y amigos que estáis aquí, es nuestro momento. Jesús ya no está muerto. Él pasó por la corona de espinas, los azotes, las burlas de los soldados, la muerte en la cruz. Pero la Escritura nos enseña que al tercer día resucitó de entre los muertos para darnos su salvación. Y la pregunta que debemos hacernos, todos y cada uno de los aquí presentes, es ¿qué haremos ante Él? ¿Cuál es nuestra decisión? ¿Cuál es tu decisión en el día de hoy? Tal vez por mucho tiempo has estado en la indiferencia, en la equidistancia. Sí, no, no y sí. Pero hoy has escuchado de manera clara y contundente que esa no es una posibilidad delante del Rey. Él ha dado testimonio de la verdad. Y esta es la única verdad en la cual hay verdadera salvación. En la cual hay vida y vida eterna. Y yo quiero animarte a poder mirarle derramando su sangre por ti, siendo azotado por ti, muriendo por la frivolidad, vanidad, indiferencia, temores y timideces de nuestros corazones, para que hoy nosotros con firme determinación, en el poder del Espíritu Santo, podamos decirle, tú eres mi Señor, yo entrego mi vida a ti. Para ir terminando, muy poco tiempo después de todo esto, el apóstol Pedro entró con Juan al templo y sanó a un paralítico. A partir de ahí predicó uno de los mayores sermones de la historia de la iglesia. 5,000 personas se convirtieron. Y los líderes religiosos de la nación que estaban en este momento gritando, crucifícale, llaman a Pedro y a Juan para interrogarles. Y estas son las palabras de Pedro, y con ellas termino. Dice Pedro delante de aquellos que habían hecho esto a Jesús, aquellos mismos religiosos, líderes religiosos que habían actuado de este modo. Pedro les dice, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste haya sido sanado? Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Por lo tanto, termino diciéndote, amigo que estás en este lugar, arrepiéntete y cree en Jesucristo y cree en el Evangelio. Vamos a orar. Señor, queremos agradecerte por tu palabra. Queremos agradecerte, Señor, por tu sangre vertida en la cruz. Gracias por los azotes. Gracias, Señor, por haber sufrido la vergüenza, la humillación, las bofetadas, siendo tú el Rey. Señor, como hijos tuyos queremos confesar, reconocer que no lo has hecho por ti mismo, no lo has hecho porque tú merecieses o fueses digno de ello, sino por cada uno de nosotros. Queremos, Señor, postrar nuestras vidas delante de tu gloria y de tu majestad y agradecerte por habernos dado una tan grande salvación. Yo quiero pedirte que tus hijos, en este breve peregrinar que tenemos antes de ya estar finalmente delante de tu presencia, tú que estás sentado a la diestra del Padre, reinas con poder y un día has de redimir todas las cosas. Tu rostro veremos y te contemplaremos, Señor. Danos la gracia, Señor, de conocerte un poquito más y de conocer un poquito más de tu amor y de tu gloria y de tu belleza y de tu poder a cada día de este lado de la eternidad. Pero de manera muy especial, Señor, yo quiero en esta mañana orar por aquellos que no te conocen.
Aquellos, Señor, en este lugar que todavía no han experimentado y conocido la belleza de tu sangre derramada, el poder de la sangre que fue vertida en la cruz, yo quiero pedirte, Señor, que por obra de tu Espíritu Santo ellos puedan entregar su vida a ti. Yo quiero rogarte, Señor. Quiero rogarte por aquellos que tal vez han tenido una posición de distancia, de indiferencia. Personas, Señor, que vienen a la iglesia una y otra vez, pero tal vez como Pilatos, Señor, quieren mantenerse en esa distancia de seguridad para no perder el control y el poder de sus vidas, pensando que pueden permanecer ahí para siempre. Yo quiero pedirte la obra de tu Espíritu Santo ahora, doblegando sus corazones de manera completa y definitiva delante del Rey Salvador, delante del Rey que murió, el Rey que resucitó, para salvar a su pueblo, Señor. Señor, te pido esa obra, te pido, Señor, que tú seas manifestado delante de tu pueblo como muerto y como resucitado, Señor. Te lo pido, haz el milagro en los corazones, hazlo, Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.